80 nudos. ¡Alto! No frenes tanto. No frenes tanto. Hay 137 personas a bordo de este vuelo de British Air Tours. Dentro de unos minutos, casi la mitad de ellos habrán muerto. No tenía que haber ocurrido. ¡Evacúen! ¡Evacúen! El avión ni siquiera se elevó. No se salió de la pista. Y aún así murieron 55 personas. Para los investigadores es algo rutinario. Reconstruir los últimos momentos en la cabina del piloto. Analizar los restos del avión y las cajas negras. Y al final recurren a un psicólogo para intentar dilucidar por qué una emergencia superable se convierte en una de las mayores catástrofes de la aviación británica. Esta es una historia real. Está basada en los informes oficiales y los recuerdos de las personas implicadas. Pánico en la pista. Son cerca de las 6 de la mañana del 22 de agosto de 1985. El aeropuerto de Manchester despierta. Los primeros vuelos del día se preparan para despegar. El vuelo 28 de British Air Tours está preparado para transportar a 137 pasajeros desde Manchester a la isla griega de Corfú. British Air Tours es una compañía filial de British Airways, especializada en vuelos de bajo coste a destinos vacacionales. Es una mañana fría. Sopla una ligera brisa, un tiempo ideal para volar. La mayoría de los pasajeros de este vuelo viajan por vacaciones. Lindsay Davis se dirige a Grecia con su novio, Charlie Thixon. Bueno, ya nos vamos. Llevábamos saliendo un año y esa era una de las razones por las que estábamos tan ilusionados. Iban a ser nuestras primeras vacaciones juntos. El capitán Peter Terrington está al mando. Yo era el monitor de vuelo senior de la flota. Al primer oficial, Brian Love, le está formando Terrington. Iba a realizar un despegue y un aterrizaje como parte de su aprendizaje. ¿Listo, comandante? Sí, un último repaso. Emergencias en aeropuertos. Tú manejas la aeronave. ¿Por qué 4 razones pararías? Incendio, avería, advertencia de configuración o por una orden suya. Bien, detienes el aparato, yo tomo el control y tú te ocupas de la emergencia. Yo me encargo del ATC, ¿de acuerdo? Si has hablado de la posibilidad de una emergencia y has explicado cómo vas a actuar, es más fácil recordarlo en el caso de que ocurra. Bien, Brian, enciende el 2. Encendido el 2. Presión del aceite ascendiendo. Bien, adelante. 24, 25, 26, 27, 28, 29... 129 más 2 a bordo, capitán. Cinturones abrochados, puertas cerradas y automático. Gracias, Arthur. La tripulación pilota un Boeing 737. La aeronave tarda 4 minutos en llegar a la cabecera de pista. Vitus 28 autorizado al despegue. El 737 tiene 3.000 metros para alcanzar la velocidad de despegue. Los motores alcanzan su máxima potencia. Yo estaba sentada al lado de la ventanilla mirando a través de ella. Todo era normal. El avión avanzaba muy deprisa. 80 nudos. Comprobado. ¡Dios! Oímos un ruido sordo. Parecía que venía del exterior. Me asomé a ver qué estaba pasando fuera, pero no vi nada. El comandante Terrington tiene que actuar deprisa. ¡Alto! La reacción inmediata fue parar. Estábamos unos nudos por debajo de la velocidad establecida
Así que rápidamente cerré los aceleradores y accioné el empuje inverso. Notamos que el avión deceleraba. Yo pensé que había reventado una rueda y no sabía. Esperamos a ver qué decían. No frenes tanto. No frenes tanto. Pensé que el neumático había reventado y que podría dañarse el tren de aterrizaje si accionábamos el freno demasiado bruscamente. Probablemente no será nada, no hay que preocuparse. Pensé que simplemente había reventado un neumático, así que no estaba especialmente alarmada entonces. Lo que pensé fue, bueno, ahora tendremos que bajarnos del avión y tendrán que descargar el equipaje y cargarlo en otro avión y nos iremos. Enseguida, los pasajeros sentados en el ala izquierda del avión ven cuál es el verdadero problema. Veía llamaradas de color naranja dentro del motor. Y entonces pensé, evidentemente no se trata del reventón de una rueda. Esto es otra cosa. Parece algo más grave. El humo invade la cabina. Dejadme salir. No pienso quedarme aquí. En ese momento solo quería bajarme del avión. Estaba preocupada. Sabía que había un incendio y quería alejarme del fuego. Por favor, siéntese. La salida más cercana a mí estaba detrás. No quería ir hacia atrás porque el humo entraba por allí, así que decidí que saldría por delante. Le dije a Charlie. Vamos, vámonos. Y entonces me dirigí hacia la puerta delantera del avión. Deteniéndonos, 28 Mike. Abortamos despegue. Parece que tenemos un incendio en el número 1. Hay un incendio grave. Gracias. Incendio en un avión, pista 24. Desde su posición, el comandante Terrington no alcanza a ver la gravedad del incendio. Necesita ayuda de la torre. ¿Hay que desembarcar a los pasajeros? Yo lo haría por el lado de estribor. Terrington decide abandonar la pista. Evacúen por el lado de estribor, por favor. Protocolo de incendio, motor número 1, apagando el 2. Evacúen, evacúen. Por favor, mantengan la calma. Antes de que los miembros de la tripulación abandonen la cabina, tienen que completar un chequeo de 15 pasos. Freno de mano. Echado. Palanca de freno. Bajada. Pero el tiempo se agota. Teníamos un protocolo de evacuación, pero constaba de 4 páginas y el último paso era desembarcar al pasaje. Indicadores de fuego en motor y APU. Aquello no resolvía el problema en absoluto. En un 737 hay 4 puertas de cabina. Las 2 del fondo estaban rodeadas de llamas y humo, con lo que solo quedaban 2 para 137 personas. Entonces un problema mecánico inutiliza una de las 2. Arthur intentaba abrir la de la derecha. Hacía todo lo que podía, pero no podía abrirla. El fondo de la cabina estaba lleno de humo. Se hacía difícil respirar. Los pasajeros se abalanzaban hacia la parte delantera. Se me hizo una eternidad hasta que empezaron a evacuarnos. Y entonces fue cuando pensé, no voy a salir. El avión va a estallar con todos nosotros dentro. Indicadores de fuego en motor y APU. De momento, las 137 personas a bordo del avión están vivas. Pero a cada momento sus posibilidades de supervivencia disminuyen. El vuelo 28 se convierte en una trampa mortal. La puerta atascada en el lado derecho del avión del vuelo 28 de la British Air Tours no dejaba elección a la tripulación. Tenían que desembarcar a los pasajeros por el lado del avión que estaba ardiendo. En cuanto abrimos la puerta, los bomberos ya estaban allí, arrojando espuma que inundó el suelo de la cocina. Queríamos evacuar a los pasajeros,
pero se formó como un cuello de botella y no se podía avanzar. El pasillo era muy estrecho en la zona de la cocina y la gente empujaba. Vi a un muchacho al que estaban aplastando contra la pared. No podía salir de allí y tiré de él agarrándole por la camiseta. Una camiseta amarilla. Y cayó hacia adelante y todo el mundo cayó detrás de él. Y los lanzamos a todos por la rampa. ¡Salten! 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 En el curso te indican que acerques al pasaje a la puerta y que les digas que salten. ¡Salten! Desesperado por desembarcar al pasaje rápidamente, el capitán volvió junto a la puerta atascada. Después de varios intentos consiguió abrirla. La única vez que me volví fue para asegurarme de que Charlie me seguía. ¡Te veo ahí fuera! Miré hacia atrás y vi a toda la gente abalanzándose hacia adelante, empujando los asientos hacia adelante, plegándolos a medida que avanzaban. La gente intentaba desesperadamente llegar a la parte delantera desde el fondo. La rampa ya estaba instalada y la gente se tiraba directamente al tobogán. Cuando llegué abajo, no miré hacia atrás. Solo quería salir de allí. Docenas de pasajeros habían conseguido desembarcar, pero todavía quedaban muchos dentro. Aquello seguía ardiendo y había un humo negro muy espeso. Y Charlie me dijo, todo el mundo gritaba, presa del pánico. Y me dijo, esa gente va a morir ahí. Interruptor de potencia en stand-by. El comandante Terrington y su primer oficial Brian Love seguían a bordo del avión en llamas y todavía no habían completado los pasos que requería la evacuación. Teníamos 4 toneladas de combustible saliendo de ese avión. ¿Listo, Brian? Veía un montón de llamas. Completar aquella lista de comprobaciones pondría en riesgo sus vidas. Completamos todos los puntos que pudimos y salimos los dos por la ventanilla de la cabina. No había más pasajeros en las salidas, así que Joanna Toth decidió ir a ver si quedaba alguien en la cabina. El humo podías palparlo, era muy denso. Podías mascarlo, era horrible. ¡Vamos! ¡Vamos! Había una chica al fondo de la cabina. Estaba completamente desorientada. Bueno, supongo que todos lo estábamos. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. La arrojé a la rampa. Entonces se la llevaron. El bombero me gritaba que saltara. Pero yo pensaba, no he terminado, todavía no he terminado. Cuando Toth volvió a entrar en la cabina, el espeso humo le impedía ver y respirar. Estaba todo muy oscuro y silencioso. Nunca he vivido nada igual, pero pude ver la luz de la puerta. Sabía dónde estaba la puerta. El humo obligó a Toth a abandonar la búsqueda. Minutos después de abandonar la pista, el avión del vuelo 28 de la British Air Tours había quedado consumido por el fuego. Salimos de la cabina que había quedado prácticamente intacta. Y cuando nos dimos media vuelta, ya abajo en el suelo, vimos un avión en ruinas. Y todo había sido en cuestión de segundos. Fue algo terrible. Habían muerto 54 personas. Otra más moriría en el hospital. No teníamos nada. No teníamos ningún daño físico, pero nuestras vidas cambiaron en aquellas pocas horas.
No podía respirar. Estaba prácticamente fuera y no podía respirar. El humo entraba y todo el mundo se puso de pie y echó a correr. Fue una explosión de pánico. Cuando entró el humo no veía nada, no veía a nadie. 125 bomberos tardaron más de 2 horas en apagar el incendio. Las noticias del desastre recorren el mundo. La primera ministra Margaret Thatcher vuela a Manchester para visitar la escena del accidente. Ante un desastre aéreo de estas características, todo el mundo queda profundamente consternado e impresionado. Este accidente va a ser investigado hasta el último detalle. Tiene que serlo. Era el 4º desastre de la aviación comercial del año. En junio de 1985, un avión de Air India explotó sobre el Océano Atlántico. Murieron 329 personas. Semanas después, 137 personas murieron cuando un vuelo de Delta Airlines se estrelló en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Y justo 10 días antes del accidente de Manchester, el accidente aéreo más mortífero de la historia. El vuelo 123 de Japan Airlines, un 747 completamente cargado, se estrelló contra una montaña matando a 520 personas. El vuelo 28 de British Air Tours añadía 50... Los Robertson víctimas a la ya larga lista. 1985 era el año más mortífero de la historia de la aviación comercial. Los clientes de las líneas aéreas empezaban a ponerse nerviosos. El Grupo Británico de Investigación de Accidentes Aéreos envía un equipo a Manchester para desentrañar los sucesos que condujeron a la catástrofe. Entre ellos Stephen Moss, que examinará los motores de la aeronave. Esto no debería haber ocurrido. El avión no se elevó, no se salió de la pista. Y aún así murieron 55 personas. Chris Prothero también estaba en el equipo. Él se centró en el incendio. Sabíamos por los primeros informes que el fuego había entrado en la aeronave muy rápidamente, en cuanto el avión se detuvo. Ese era el punto de partida para mí. No le llevó mucho tiempo a Stephen Moss descubrir dónde se había originado el problema. Enseguida observó daños en la aeronave que no han sido causados por el fuego. Lo primero que vimos claramente fue el boquete en la parte inferior del ala. Y junto a él había un enorme agujero en un lado del motor. Parecía que lo uno llevaba al otro. Para elevar un avión cargado de pasajeros se necesita un enorme empuje. Esa potencia se genera cuando el aire entra por el frente del motor y atraviesa una serie de ventiladores compresores. Dentro se produce la combustión y los gases resultantes propulsan la aeronave hacia adelante. Algo había ido mal en el motor izquierdo del vuelo 28. Los investigadores examinaron la pista y la cabina intentando encontrar una explicación a la muerte de tantas personas. Al entrar en la cabina por primera vez, había... con todo el incendio, había un terrible olor a plástico quemado, a combustible quemado. El plástico quemado había caído sobre los asientos y el pasillo estaba lleno de los restos de los compartimentos superiores del equipaje. Una escena devastadora. Los daños en la cabina fueron reveladores. La parte superior estaba prácticamente carbonizada, pero la parte inferior estaba casi intacta. Estaba claro que no se trataba de una combustión generalizada en este caso. Una combustión generalizada se produce cuando los gases en un espacio cerrado alcanzan altas temperaturas y prenden incinerando todo lo que hay a su alrededor.
El modo en que se había carbonizado la cabina del vuelo 28 le dio pistas a Protheroe sobre la naturaleza del incendio. Los almohadones de los asientos y cosas como los folletos de instrucciones de emergencia, que son láminas plastificadas, estaban prácticamente intactos. Podrían haberse retirado y puesto en otro vuelo, y nadie habría notado que habían sufrido este incendio. Mientras en la parte superior del fuselaje los daños eran considerables, y esto no es lo normal en una combustión generalizada. El incendio en la cabina había sido importante, pero no debería haber sido catastrófico. Esto plantea a los investigadores dos preguntas. ¿Por qué murió tanta gente? ¿Y qué originó el fuego? La respuesta a la segunda pregunta podría estar fuera del avión, sobre la pista. Los investigadores encontraron una pieza de metal tirada sobre la pista en el camino del avión. Stephen Moss la identificó como una pieza del motor, una parte de un carburador. Parecía que un extremo del carburador se había desprendido. La cámara de combustión de los motores del 747 contiene 9 carburadores. Es ahí donde el combustible y el aire se mezclan y prenden. Cada uno de los carburadores debe soportar un intenso calor. Moss sospechaba que un trozo del carburador se había desprendido y había dañado el motor izquierdo de la aeronave. Había golpeado un panel de acceso al tanque de combustible bajo el ala y lo había agujereado, lo que produjo una pérdida importante de combustible. Demostrar que el carburador había perforado el ala era sencillo. La pieza encaja perfectamente en el agujero del ala. Era claramente el origen del accidente. El motor del avión era un Pratt & Whitney JT8D. Para Moss, eso es preocupante. En aquella época era probablemente el motor más ampliamente utilizado en la aviación comercial mundial. Y naturalmente era muy urgente encontrar la causa del accidente para evitar que otros aviones tuvieran el mismo problema. Hay decenas de miles de carburadores funcionando en todo el mundo. Uno de ellos había reventado en Manchester. Stephen Moss tenía que averiguar qué había fallado y pronto. Los investigadores que se ocupaban del incendio mortal del vuelo 28 de la British Air Tours estudiaron los registros de mantenimiento de la aeronave y descubrieron que el carburador que había reventado había sido reparado previamente. Teníamos que estudiar la reparación y si había sido efectiva. Durante una inspección rutinaria 1 año y medio antes, los mecánicos habían descubierto pequeñas grietas en algunos de los carburadores. No era infrecuente encontrar grietas de fatiga en los carburadores. Operan a muy altas temperaturas. Los manuales ofrecen diversas maneras de reparar esas grietas. Los investigadores descubrieron que los mecánicos habían reparado las grietas según un procedimiento expuesto en el manual de reparaciones del motor. Las habían cerrado soldándolas, pero la grieta en el carburador 9 era inusitadamente larga. El manual de revisiones no indicaba ningún límite en cuanto a la longitud de las grietas a reparar, y esta era más larga de lo habitual. Y también fue reparada. Después de colocar los carburadores reparados en el motor, los mecánicos no tenían forma de saber que la soldadura no había sellado la grieta correctamente. Y eso es así porque los carburadores no pueden ser inspeccionados con el motor montado en el avión. Desde la reparación había 11 informes que exponían una aceleración lenta del motor que había reventado en Manchester. Un carburador dañado podría ser la causa del problema. Pero las guías de resolución de problemas de las que disponían los mecánicos de Manchester no lo indicaban como posible causa. En su lugar, Pratt & Whitney ofrecían otros métodos de solucionar los problemas de aceleración.
Parece ser que aquello no hizo saltar las alarmas para ellos. Ya lo habían visto antes y nunca había resultado ser nada grave. Los mecánicos de Manchester hicieron pequeños ajustes para solventar el problema de aceleración y mantener operativo el avión. Las grabaciones de voz de la cabina del piloto revelan que la tripulación del vuelo 28 estaba al corriente de que había habido un problema de aceleración lenta. Aceleración lenta del motor número 1 antes de ayer. Yo estuve en ese vuelo, sí, señor. El ingeniero dio el visto bueno. Pero la entrada en el registro dio a entender al capitán Terrington que el problema había quedado resuelto. Había un comentario en el registro técnico de un vuelo anterior sobre que el motor era lento al acelerar. Aparentemente no era un problema grave, porque los mecánicos habían hecho algunos ajustes y el avión había volado el día anterior sin problemas. Pero los ajustes de aceleración no habían resuelto el problema. El carburador estaba agrietado y alcanzó su punto de rotura en el vuelo 28. Parada, 28 Mike, vamos a abortar el despegue. Evacúen. Por favor, mantengan la calma, que no cunda el pánico. Si la aerolínea hubiera inspeccionado los carburadores, sin duda se habría detectado el problema. Los investigadores ya sabían cuál era el origen del desastre de Manchester. La grieta soldada en el carburador número 9 se abrió cuando el vuelo 28 aceleraba sobre la pista. El frente del carburador salió despedido del motor y perforó un agujero en la parte inferior del ala izquierda. Eso provocó un importante vertido de combustible sobre el motor dañado, lo que provocó el incendio. Los incendios de los motores no son infrecuentes. El fuselaje de un 737 está aislado con material ignífugo para proteger la cabina. Los investigadores seguían sin entender cómo un incendio originado fuera de la cabina se pudo extender en el interior tan rápidamente como lo hizo. El experto en incendios Chris Prothero encontró parte de la respuesta estudiando las fotografías del avión a medida que frenaba sobre la pista. Estaba claro por las fotografías que hubo una fase muy dinámica del incendio mientras el avión aceleraba sobre la pista, lo cual produjo este incendio tan energético. Tipo antorcha, al menos visualmente, que quedaba por detrás de la aeronave. Una foto de prensa del día del accidente sugirió a Prothero una nueva hipótesis. Las fotografías del avión que aparecieron en la prensa mostraban el empuje inverso izquierdo desplegado. La impresión general que uno obtenía viendo esa fotografía era que el empuje había lanzado la antorcha de fuego contra el costado del fuselaje, y esa podría ser la explicación de por qué el fuego había penetrado tan rápidamente. Esa fotografía y sus implicaciones cobraron gran importancia. ¡Alto! Hay varias maneras de detener un avión a reacción. Una es con los frenos. No frenes tanto. Otra es desplegando el empuje. Los empujes redireccionan los gases que salen de la turbina hacia adelante. Esto ayuda al frenado del avión. Parecía que el empuje había avivado el fuego originado en el motor izquierdo del avión contra el costado del fuselaje, directamente contra la parte posterior del fuselaje. Eso explicaría por qué el fuego había destruido la cabina tan rápidamente. Parece probable que el capitán Terrington empeorara el incendio al intentar frenar el avión. Pero Prothero tenía dos buenas razones para poner en duda su teoría. Una era el punto afectado por el gas expelido. El flujo afecta el fuselaje por arriba, cerca del techo del avión, de manera que la penetración que teníamos por abajo no encaja con eso. Y la otra razón era que para cuando el empuje se desplegara el motor izquierdo ya había estallado. Pero para actuar como una antorcha, el motor habría necesitado una considerable cantidad de gases. Hicimos cálculos para confirmar que el empuje residual de aquel motor no tendría la potencia suficiente para provocar esto.
lo cual confirmaba que el empuje no desempeñó ningún papel, o no un papel relevante, al menos en cuanto a la gravedad del incendio. Claramente no fueron los propulsores del empuje lo que había hecho que el fuego se extendiera tan rápidamente. Prothero miró más detenidamente los datos. Después de estudiar los informes meteorológicos del día del accidente, encontró la respuesta. El viento fue el factor principal que determinó la severidad del incendio en cuanto a su ataque al exterior del avión, lo rápidamente que penetró en la aeronave y también afectó a las condiciones en el interior de la cabina. Creyendo que había reventado una rueda, el comandante Tarrington tomó una decisión fatídica. Alto, 28 Mike, abortamos despegue. Cuando oímos el ruido, cerramos los aceleradores. Mi idea era abandonar la pista, liberar la pista y pedir a la torre un mecánico para que comprobara los neumáticos. Como en las autopistas, una pista de aeropuerto tiene varias salidas. El capitán Tarrington eligió lo que se denomina una conexión delta. Tenemos un incendio en el número 1. Cuando recibimos la información adicional del aviso de incendio, el cerebro ya estaba preparado para llevar a cabo la parada. La tripulación se había percatado de que había un incendio, pero en ese momento no tenía datos de la naturaleza del mismo, de la gravedad del incendio, y abandonaron la pista. El capitán Tarrington giró el avión hacia la derecha y lo detuvo. No pudo darse cuenta de que al hacerlo empeoraría la situación. Hubo un viento cruzado, un ligero viento cruzado desde el lado izquierdo de la nave, donde se había originado el incendio al arder el combustible que se vertía bajo el ala izquierda. El fuego se extendió desde la popa hacia atrás y sobre y por debajo del fuselaje en su parte trasera, entre el ala y la cola del avión. El viento hizo que el fuego envolviera la parte trasera del avión y penetrara en la cabina. Si no hubiera habido viento, creo que la situación habría sido mucho más benigna. Los investigadores habían descubierto cómo se originó el incendio y las condiciones que hicieron que penetrara en la cabina. Ahora el investigador Ed Trimble tenía que resolver el mayor misterio que rodeaba al accidente de Manchester. Teníamos un avión que había abortado el despegue por una buena razón. Había salido de la pista de despegue y se había detenido en una pista de rodadura de manera expedita y sin embargo habían perdido la vida 55 personas. Había que explicar con precisión qué había ocurrido. Los investigadores observaron que la mayoría de los fallecidos no se encontraban en las partes del avión más gravemente afectadas por el incendio. Las autopsias apuntarían al verdadero asesino en el vuelo 28. De las 54 personas que murieron en la cabina, solo 6 habían sufrido graves quemaduras. El resto murió por inhalación de humo. Parece que el humo en la cabina era particularmente letal. Los supervivientes dijeron a los investigadores que el humo era insoportable. El humo era muy negro y parecía que te tocaba, era algo muy extraño. Nos dijeron que el efecto era aterrador, que nada más respirar una bocanada de ese humo, empezabas a sentirte debilitado y sabías que si respirabas un poco más de ese humo no sobrevivirías. En el momento del accidente de Manchester, los efectos del fuego en un avión estaban ampliamente estudiados y comprendidos. No así los efectos del humo. Para intentar averiguar qué había hecho el humo tan tóxico, Trimble decidió recrear el incendio del vuelo 28. Intentábamos reproducir no solo los gases que se originaron, sino también los niveles de amenaza que se alcanzaron. El humo que inundó el avión provenía de los materiales que se quemaron dentro de la cabina. La goma espuma de los asientos, la lana de la moqueta y los compartimentos del equipaje liberaban humo tóxico. Esas condiciones se recrean quemando esos mismos materiales.
Trimble descubrió que los pasajeros del vuelo 28 inhalaron humo que contenía una mezcla mortal de gases venenosos, incluidos altos niveles de monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno. Ahora tenía que averiguar desesperadamente si había alguna manera de proteger a los pasajeros de las aerolíneas de ese tipo de humo. Me parecía evidente que a menos que pudiéramos proteger el sistema respiratorio del ataque de esos gases de combustión, no se podía hacer mucho para mejorar las posibilidades de supervivencia en un incendio de un avión. Durante 5 semanas, los investigadores realizaron decenas de pruebas experimentando con diferentes filtros. Quemaron cerca de 1/4 de tonelada de materiales para producir el humo necesario. Su dramática conclusión: se podrían haber salvado las vidas de los pasajeros. No tenía la más mínima duda de que en estas situaciones, dentro de la cabina de un avión, si se ve llena de gases tóxicos, las posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente si se cuenta con máscaras antihumo. El vuelo 28 de la British Air Tours contaba con máscaras antihumo solo para la tripulación. No las utilizaron. La investigación de Trimble indica que unas máscaras antihumo para los pasajeros habrían salvado sus vidas. Existían máscaras de las de tipo filtro y de las de tipo antigas que podían haber protegido a las personas en esas circunstancias. Muchos de los pasajeros del vuelo 28 habrían sobrevivido con solo unos minutos más de respiración. Fue cuestión de segundos. Desde que nos detuvimos en la pista de rodadura, en cuestión de minutos, ocurrió todo. Un Boeing 737 completamente cargado está diseñado para ser evacuado en menos de 2 minutos. Así que, aún no contando con más tiempo, deberían haber podido desembarcar más pasajeros del vuelo 28. Para averiguar por qué tantas personas no consiguieron abandonar el avión, los investigadores buscan la respuesta en una fuente insólita. ¡Salten! ¡Salten! Por ley, los constructores de aeronaves deben demostrar que sus aviones pueden ser evacuados rápidamente. Cuando el 737 fue introducido en el Reino Unido, la Boeing demostró que se podían desembarcar 130 personas en solo 75 segundos. Todos los aviones comerciales de pasajeros están certificados con el mismo criterio, y es el de que la totalidad de los pasajeros pueden ser evacuados del avión utilizando la mitad de las salidas, normalmente de uno u otro lado, en menos de 90 segundos. Pero 90 segundos después de que el vuelo 28 se detuviera, la mayoría de los pasajeros seguían a bordo. La razón por la que la evacuación en Manchester no se lograra en 90 segundos es porque las condiciones en una evacuación en un incendio real son completamente diferentes a las de una evacuación de certificación. La evacuación de certificación se lleva a cabo en condiciones óptimas, sin humo que reduzca la visión y abrume a los pasajeros. A los pocos minutos de la parada, la cabina del vuelo 28 quedó inundada de un espeso humo negro. En cuanto el humo empezó a entrar en la cabina trasera y a avanzar hacia adelante, los que se vieron afectados entraron en pánico. Porque la respiración, bueno, el comentario general era que respirabas una bocanada de ese humo y sentías como si se solidificaran tus pulmones. Se puede imaginar que bajo esas condiciones la gente quería huir de ese humo, y lo que hicieron básicamente fue gritar y abalanzarse sobre los asientos y sobre otras personas para salir de allí. En menos de 5 minutos, lo que debería haber sido un accidente sin víctimas
se convirtió en mortal. Para prevenir futuras tragedias, la aviación civil británica decidió estudiar mejor a las personas. Helen Muir es una psicóloga y experta en el estudio de cómo el diseño de un avión puede influir en la supervivencia. Se le pidió que estudiara el comportamiento de los pasajeros del vuelo 28 para intentar comprender por qué murieron tantas personas. Lo que había que hacer era diseñar el interior del avión de manera que si se presentaba lo que podríamos llamar una situación de comportamiento disfuncional generalizado, pudieran atenderse las necesidades de los individuos en su desesperada precipitación para escapar. Muir configuró una cabina el doble de la del vuelo 28 y la llenó de voluntarios. Entonces, para que actuasen como si el avión estuviera en llamas, ofreció dinero a los primeros en salir. Aquello produjo un comportamiento increíble. La gente saltaba sobre los asientos, pasaban unos por encima de los otros. Y en efecto, cuando los supervivientes del accidente real de Manchester vinieron a ver los vídeos, dijeron, sí, así es exactamente como pasó. La evacuación del vuelo 28 se vio ralentizada porque los pasajeros quedaron atascados en la apertura de la mampara que separa la cabina principal de la cocina. ¡Vamos! ¡Vamos! La puerta está abierta. ¡Salten a la rampa! Los investigadores descubrieron que el atasco se produjo por el diseño del Boeing 737. La abertura de la mampara tenía solo 56 centímetros de ancho, espacio suficiente para una sola persona. Querían saber cuánto más ancha debía ser para que la gente no quedara retenida y atascada. Se trataba de recrear la situación que se había presentado en Manchester y a partir de ahí variar el diseño del interior del avión para ver qué cambios podrían mejorar la seguridad de los pasajeros. Las pruebas de Muir demostraban que la estrecha abertura de la mampara creaba cuellos de botella que las azafatas tenían que despejar constantemente. Aumentando la abertura hasta los 76 centímetros, se mejoraba considerablemente la movilidad del pasaje. Lo que demostramos a base de repetir las pruebas es que si aumentabas la abertura de 56 a 76 centímetros, aumentaba considerablemente la velocidad de salida de los pasajeros y se reducía la posibilidad de que la gente cayera y resbalara y demás. Como resultado del trabajo de Muir, se recomendó aumentar el espacio en mamparas hasta los 76 centímetros y añadir alumbrado fluorescente para ayudar a los pasajeros a guiarse aunque el humo les nublara la visión. Muir también encontró un medio para mejorar la seguridad en la cabina sin necesidad de más rediseños. Por favor, siéntese. Investigó el comportamiento de los tripulantes de cabina durante las emergencias y descubrió que los pasajeros abandonaban el avión mucho más rápidamente con una tripulación autoritaria. Cuidado. Vamos, salgan inmediatamente. Por aquí. Con tranquilidad. El caso es que no queremos que la gente tome sus propias decisiones. Queremos que la gente haga exactamente lo que la tripulación o el protocolo diga. Y no queremos que la gente titubee, especialmente en la puerta. La investigación de Helen Muir hizo que los fabricantes rediseñaran las cabinas para hacerlas más seguras. Pero uno de los elementos de seguridad continúa siendo motivo de controversia: las máscaras antihumo. Ed Trimble cree que deberían ser obligatorias en todos los vuelos comerciales. Sin duda. Sin duda. Helen Muir no estaba tan convencida. Había estudiado cómo las máscaras antihumo afectan al comportamiento de los pasajeros y le preocupaba que pudieran ralentizar la evacuación ordenada de un avión. Sabemos que contamos solo con literalmente minuto y medio a 2 minutos para desembarcar a todo el pasaje. No queremos algo que resulte complicado de poner y que ralentice la operación. La lección más importante del vuelo 28 de British Air Tours es que los segundos cuentan. Hoy está universalmente aceptado que se tardan 90 segundos desde el primer signo de incendio hasta que se convierte en mortal. Los pasajeros del vuelo 28 perdieron un tiempo muy valioso cuando la puerta de estribor se atascó. Los investigadores determinaron que la rampa se desplegó demasiado pronto, impidiendo la apertura de la puerta. Hubo un fallo que hizo que la tapa del contenedor de la rampa atascara la puerta al abrirse esta demasiado rápidamente.
Después del accidente de Manchester, Boeing rediseñó rápidamente el sistema para que eso no volviera a ocurrir. Pero las recomendaciones de la AAIB no se adoptaron a tiempo para salvar vidas 6 años después. En 1991, un Boeing 737 chocó contra otro avión en la pista del aeropuerto de Los Ángeles y se incendió. La mayoría de las 22 personas que murieron se vieron atrapadas por el humo antes de poder salir. Pero en 2005 el accidente de un avión de Air France en Toronto demostró cuánto había cambiado todo desde el accidente de Manchester. Los 309 pasajeros desembarcaron en solo 90 segundos. No hubo muertes. Algunos cambios importantes en los aviones comerciales Vamos, la puerta está abierta. se deben a un vuelo que nunca despegó. Es la única manera que tengo de explicarme la muerte de 55 de mis pasajeros. El hecho de que volar ahora es más seguro. No puedo imaginar que alguien no deseara que aquello no hubiera ocurrido. A pesar de lo que se aprendió y a pesar de lo que hayan podido cambiar vidas posteriores, darías lo que fuera porque no hubiera ocurrido nunca.